¿Cómo les va? Como verán, frío. Hay un cielo azul, pero mucho frío. Son la temporada de junio, julio y agosto. Acá hace mucho frío. Y yo sigo con mi plan de en julio. eh, Cambié el lugar, voy a ir a un lugar que se llama Inca Cueva, a 84 kilómetros de Tilcara, hacia adentro, o a 27 kilómetros hacia el sur desde Humahuaca. Desde Humahuaca es un poco más complicado porque subidas y bajadas y hay picadas que sí, seguramente iré de Humahuaca. Con días de, sobre todo noches de muchísimo frío. Y como suelo hacer, yo hago montaña solo, en solitario. Pero ahí, en Inca Cueva, de paso les doy un aviso, a 84 kilómetros hacia el norte de Tilcara, por la ruta 9, doblás a la izquierda, hay unos petroglifos, unos dibujos en piedra que calculan tienen entre 10 y 15 mil años, realmente admirables. Es impresionante lo que hay en el norte argentino y que los argentinos no conocemos. Pero hay gente que viene de todos lugares del mundo para... Ya no. Eso era cuando el dólar era razonable, es más barato para un europeo ir a Egipto, ir a aún con los riesgos que eso implica, ir a Gobekli Tepe o al Cáucaso a ver antigüedades que venir a Argentina, que es extremadamente caro. Es caro para los argentinos, imagínense para los extranjeros. Yo a veces publico en Twitter comentarios de 2, 3 minutos, porque más no consumen, de los streamers españoles, porque me parece una soberbia poner italianos o franceses, de streamers españoles que eh, están sorprendidos por los costos en Argentina. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Pasado de todo, como dije la última vez que nos encontramos, pasó de todo y va a pasar de todo. Bueno, pasó de todo y seguirán pasando cosas. Porque vos cuando movés el tablero, las fichas se mueven, se caen. Sobre todo cuando movés el tablero sin conocimiento, sin voluntad, sin... Mucha gente se enoja conmigo en las redes, en Twitter, porque yo no me fanatizo, yo nunca, no me fanaticé en el deporte, soy hincha de Olivos en el rugby. De chiquito, ahí jugó mi padre. Jugué yo, jugué uno de mis hermanos, jugó mi hijo, uno de mis hijos. Es el club de mi infancia. Pero veo los resultados el domingo porque me pongo muy nervioso. Desde acá un saludo a los hermanos Pumas que le ganaron a Three Lions, ¿no? Es decir, a la comunidad británica de naciones en el rugby. Muy buen partido, por supuesto, lo vi después. Pero este es un programa de política, no de deportes. Mucha gente se enoja conmigo porque trato de ser equilibrado y poner las cosas en contexto. Eh, no, yo no voy a soportar, aviso desde ya, por una cuestión de que tengo que preparar mi cabeza para la montaña. Yo no voy a contestar más agravios o tonterías. Yo soy radical.
opté por ser radical porque vengo de un hogar socialista, de padres y madres socialistas. Mi madre es una exilada, mi madre murió con el rango de exilada política, igual que mi abuela Florinda, igual que mis tíos Luis y Gustavo Soler, un gran jurista este último, y Luis Soler, un gran periodista, que era el director periodístico de Editorial Abril. Todos fueron exilados políticos, no eran inmigrantes, eran exilados, porque mi abuelo Luis era funcionario del gobierno republicano. Yo elegí ser radical, sin beneficio de inventario, yo elegí ser radical. Y no tengo nada que ver con el kirchnerismo. Y me resulta realmente aburrido tener que explicar a gente que tiene 1200 seguidores, que arrancaron hace 15 días, que mi posición ideológica es conocida desde hace 50 años y que en Twitter desde el año 2014. Más allá de yo he tenido 4 o 5 blogs con posiciones políticas y me han hecho reportajes en medios de la provincia de Buenos Aires respecto a los gobiernos peronistas y respecto al kirchnerismo en particular. No tengo nada que ver con Martín Lustó. Yo no soy Juanita Viale. Yo no tengo nada que ver con Martín Lustó. Yo no lo voté a Martín Lustó. Soy solidario con el presidente de mi partido, obviamente. No soy libertario, soy radical. Pero si tratan de ofenderme diciendo, hablándome de Martín Lustó o hablándome de los radicales K o de... A mal puerto van por leña. A mí me gustaría que volviéramos al clima que había antes de los libertarios. Porque me parece que las últimas declaraciones de Javier Milei terminan dándome la razón. Yo nunca fui macrista, pero soy de los que reconoció que el gobierno de Macri fue un buen gobierno, con problemas económicos muy serios que viene la Argentina arrastrando desde hace muchísimos años, desde antes de la hiperinflación de Alfonsín, desde mucho antes. En realidad los problemas económicos argentinos arrancan con la dictadura de Onganía, es decir, se agravan con la dictadura de Onganía. Vos si ganás 100.000 dólares por año, podés endeudarte en 20.000 dólares, porque tenés ingresos asegurados de 100.000 dólares por año, por lo tanto puedes hacerte cargo de la deuda. Esto de que que uno no puede endeudarse, un país no puede endeudarse, anda a preguntarle a la Reserva Federal de los Estados Unidos. O a la propia Alemania, al Deutsche Bank, que es el Banco Central de la Comunidad. Pero volviendo, deseo volver al clima anterior a Milei. Y yo creo que Milei me está ayudando a que la gente se empiece a dar cuenta que lo que yo digo no está imbuido de un espíritu ideológico. Yo ya no tengo ese problema, ya como que la política me aburrió un poco. Yo competir no competí nunca. Competí en 2003 simbólicamente. Fui un candidato testimonial. Pero hace 22 años. Por eso elegí un sábado después de almorzar para hacer esta grabación. Milei lo llamó, atacó a Macri exactamente con los mismos argumentos que esbozó Cristina Kirchner y el kirchnerismo de toda su vida, que Macri maneja la justicia federal.
Yo creo que no. Por lo que yo sé, tuvo funcionarios durante su administración cuyos hermanos o parientes eran jueces. Yo tengo íntimos amigos que son jueces. He sido muy amigo de Claudio Bonadío, por ejemplo. Jamás hablé de una causa con Claudio Bonadío. Claudio era peronista. Es de muy mal gusto hablar de causas entre abogados. Salvo que seas un operador y el juez se deje operar o el fiscal se deje operar. Pero mi ley dice que Macri maneja el Poder Judicial de la Nación. Si manejara el Poder Judicial de la Nación, le hubieran aceptado la recusación, la Corte le hubiera aceptado la recusación que se la negaron en el caso del Correo Argentino. El Correo Argentino es un disparate que debería terminar ya porque el Correo da pérdidas. Ya no hay, ya hasta las cartas de documentos te las mandan por mail. Así ya la tarea tradicional del correo era llevar paquetes, correspondencia. Paquetes tenemos 20 empresas que lo hacen mejor que el correo. Y la correspondencia la mandamos vía mail. Y si tenemos que mandar una correspondencia que no sea vía mail, usamos a alguna empresa privada que nos facilita todos los trámites para hacerlo rápido. Pero yo lo que no entiendo es cómo el PRO, los dirigentes del PRO, tipo Ritondo, Santilli, Montenegro, el intendente de Pinamar, el propio Mauricio Macri, mantienen una negociación con gente que los insulta cada vez que pueden. ¿Qué podés negociar? Salvo que te quieran bajar el precio. ¿Y qué es bajar el precio? Bueno, de últimas, te voy a dar dos concejales. Que esa es la idea original, que se las vengo diciendo hace meses. Porque esto lo hemos hecho nosotros muchas veces, ¿no? Con este nivel de grosería o este nivel de infamia. Pero vos normalmente negociás, la negociación en serio en una lista se hace 5 minutos antes de que cierre el plazo. Bueno, la justicia electoral te permite meter el 20% de la lista y tenés las dos primeras del día siguiente para completarla. Pero ya a esta altura, el PRO está siendo humillado en la provincia de Buenos Aires. Sus dirigentes están siendo humillados en la provincia de Buenos Aires. Yo podría decir, como me decía ayer un correligionario, dejá de defenderlos porque los votos que se le caen a ellos, que no vaya el peronismo, vienen a nosotros. Y yo no tengo esa visión chiquita de la política. Porque para mí la política son amigos que votan, no amigos que son votados. Para mí la política tiene que resolver los problemas a la gente, no complicarle la vida a la gente. 9,7% de desocupación registrada, quiere decir que es el 9,7% que deja de aportar al ANSES porque eran tipos que estaban ocupados en blanco en la Gran Córdoba. 9,6 en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Estoy hablando de trabajo registrado. Ese que vos haces aportes jubilatorios y el patrón te hace aportes jubilatorios. Estamos hablando de cifras que son impresionantes. Están cerrando plantas de armado de automóviles que rebotan no solo sobre los empleados de Esmata, sino contra un montón de pymes que hacen pequeñas piezas, desde los vidrios hasta
esas cosas color plata que rodea, no sé cómo se llama. Qué sé yo. Los paragolpes, algunos plásticos, los interiores, inclusive los carburadores. Los carburadores de Fiat creo que se hacen fuera de la planta, o parte de los carburadores de Fiat. Es decir, hay un problema económico concreto, hay dificultades económicas concretas. Y acá aparecen dos escenarios absolutamente diferentes que tienen que ver con lo que decían tradicionalmente los humanistas cuando hablaban de la política. Vos podés hacer un análisis político meramente por resultado o un análisis económico político por el deber ser del ser humano. Por eso yo digo muchas veces, yo no debería quejarme. No por mi jubilación, que es una jubilación alta, porque yo aporté mucho dinero durante 42 años de mi vida. Porque ocupé siempre cargos altos. Pero aparte me ha ido muy bien como abogado, sin ejercer, siendo un consultor. Los abogados consultamos a colegas por cuestiones de especialidad. Por lo tanto, mis quejas no tienen que ver con mi presente, ni mucho menos con mi futuro. Pero me angustia el presente de mis hijos, el futuro de mis nietos, el presente de ustedes, el futuro de ustedes, de sus hijos, de sus nietos. No es que sea bueno, así me han criado. Por eso soy radical. Y a mí no me gusta que se ofendan a los amigos. Si yo en estos años, de estos 10 años de convivencia con el PRO, he hecho amigos. Aparte, mucha gente del PRO eran radicales, que no se sintieron representados por la dirigencia radical, sobre todo en la capital federal. Montón. Fueron funcionarios de Mauricio Macri, el doctor Néstor Pérez Baliño, Jorge Enríquez. Yo no me hago cargo de la señora Giudice, que es una máquina de decir tonterías. No se puede modificar no se puede crear una ley que impida al presidente ejercer una atribución constitucional. La señora Giudice debería ser, deberían pedir deberían pedir el desafuero por bruta. Fue radical la señora Giudice, después fue del PRO, ahora es libertaria. Mañana puede ser del Partido Comunista si le ofrecen un empleo. Pero vos no podés cambiar por ley, es decir, hacer una ley donde se le impide al presidente ejercer una función constitucionalmente delegada por los constituyentes, es decir, la posibilidad de indultar. Y la única persona que puede ser indultada no es solamente la señora Kirchner, hay un montón de condenados que pueden ser indultados. Él podría, por ejemplo, hacer un indulto de carácter general, una disminución de pena de carácter general de todos los detenidos por crímenes de lesa. ¿Por qué no lo hace? Que se están muriendo a los 80, 85 años en las cárceles. ¿Por qué no lo hace? La doctrina ahí está dividida. Hay quien te dice que un crimen de lesa no puede ser indultado ni puede haber una reducción de pena.
Yo soy de los que sostienen que cualquier crimen, inclusive los de lesa, pueden ser sometidos a la compasión pública, en este caso representada por un acto administrativo del gobierno central. La compasión es un componente de la humanidad. A mí no me importa que esos tipos me hayan perseguido, me hayan atrapado, me hayan torturado, hayan asesinado amigos, hayan desaparecido amigos. Ya está, pasó hace 40 años, casi 50. Tienen 80, 80 y pico de años. Que se mueran en su casa, rodeados de sus afectos si los tienen. Tenemos que ser mejores personas que lo que ellos representaban. Lo digo desde la izquierda, para que quede claro. Pero todos que se enojan conmigo porque asumo una posición de derecho, eh, yo elegí una carrera que se permite debatir. No hago física teórica, que aún en física teórica se puede debatir. Hago derecho, más cercano a la filosofía que a otra rama del conocimiento. Se debate, se discute. Yo lo escuché o lo leí a Félix Lonegro diciendo que no se puede indultar a la señora Kirchner con argumentos que son muy flojos. Y lo escuché a Hernández, un constitucionalista cordobés, que dio el argumento por el cual no se la debe indultar, que es el artículo 36 de la Constitución Nacional. Que sí, José María Hernández le explicó a Félix Lonegro que la Constitución hay que leerla in totum. Estamos mal. Económicamente estamos pasando un muy mal momento. Pese a que los medios digan otra cosa, que la inflación ya no es un tema. Porque ¿qué te importa qué inflación tenés si no te alcanza igual? Si no tenés ingresos. Es fantástico tener el 1,5% de inflación cuando tenés pleno empleo. Pero no tenés pleno empleo. Tenés en algunos lugares 2 dígitos de desempleo. En algunas regiones tenés 2 dígitos de desempleo, 12%, 15%, 18%. Porque estamos hablando del empleo medido, yo hablo del trabajo en general. Estamos en problemas y yo lo que le quiero sugerir a los amigos del PRO, porque mis correligionarios que me conocen, y si no me conocen son más curiosos que los del PRO y preguntan, ¿quién es este loco que habla? Ellos me entienden. Están de acuerdo con mi visión general de la política. Podemos tener diferencias en los detalles. La prisión de Cristina Fernández y la marcha, que aunque la traten de disimular, fue monumental. Y se dio en Córdoba, se dio en Santa Fe, se dio en Corrientes, se dio en muchas de las ciudades importantes del interior, que por supuesto los medios locales no suman. Pero el cálculo que hace una empresa consultora que yo a veces uso sin nombrarla porque no le pago, que le preguntaron las empresas que sí, tipo Techin, etcétera, que sí les pagan para que hagan investigación de mercado, calcula que entre todo el país hubo 1.200.000 personas en las calles. Por eso
Gobernadores como Yaldo o Jaldo, que se mostró siempre muy oficialista, llega un punto que la ATN no te alcanza si la gente te vota en contra. Y para el peronismo, eh, es muy difícil desprenderse de la realidad de que sus dos ex veces presidenta fue, fue detenida, está detenida. Y se la molesta con poniéndole vallas y cuando lo que hay que dejar es que el tiempo pase. Hay que tener paciencia. Lo que pasa es que tienen las elecciones encima y las encuestas en realidad les están dando muy mal. Entonces abrazan a ese núcleo duro antiperonista, gorila, que la quieren ver colgada de un gancho. Es una estafadora. Nada más que eso. Eso es lo que han probado, que estafó. Raro, pero probaron que estafó. Malversó caudales públicos. Utilizó su influencia para, hasta ahora. Lo que para mí es una tragedia es que usen el poder judicial para hacer política. Entonces, en los medios ahora Luciani es un héroe. También lo era Campagnoli. ¿Se olvidaron de Campagnoli? Ahora es Luciani, que apela lo que no puede apelar, que es la prisión domiciliaria. Y vuelvo al origen de esto. Justicia es darle a cada uno lo que merece. Pero sobre el manto general del concepto de justicia debe haber humanidad, debe haber un sentido humano de la aplicación de la ley. La misma gente que se enoja y se enfurece porque la señora expresidenta que tiene más de 70 años, por una ley anterior a ella, cumple su pena en su casa, sin las limitaciones que ellos se desean que tenga, porque la ley de ejecución penal te permite estar una hora por día al aire libre. Bueno, ella está un ratito. Y sus discursos son discursos políticos, pero no son discursos que afecten su pena. Es decir, no llama a la rebelión, no llama a la revolución popular, no es Trotsky. No, no esbozó el 5 por 1 de Perón. Es mucho más reaccionar el discurso de esta señora que el discurso del presidente. Digámoslo todo. Hablando de salud mental. Yo no he visto reacciones algunas, muy pocas, de que forman una unidad de la Policía Federal para perseguir a los tipos que critican en los medios, por ejemplo yo, en las redes sociales. Y yo respondí a ese decreto, un decreto que modifica la ley de seguridad interior. Estamos viviendo un gobierno que es un autoritarismo dibujado como un gobierno liberal. Los liberales tienen muchos defectos, pero no son de esencia autoritaria, pese a que nosotros lo hemos conocido siempre agarrados a algún gobierno militar. Después de la experiencia Milei, el liberalismo tendrá 50 años de ostracismo, que es una pena, es una pena. Yo no he escuchado voces preocupadas porque la policía vaya a leer lo que yo escribo o lo que ustedes escriben o lo que ustedes dicen
con riesgo de que un día me vengan a patear la puerta, se van a comer un garrón si me llegan a tocar el timbre de mi casa. Un garrón jurídico, les digo. Yo no los he visto indignarse. Se indignan porque yo pongo en duda la inteligente reacción de Luciani pidiendo una apelación, pero no se indignan con un gobierno que nos quiere limitar el derecho de expresión, la libertad de expresión, la libertad de comunicarnos. Nos quejamos porque hay una movilización. Chicos, la movilización, la Corte lo dijo, no esta Corte, una, cortes muy antiguas, cortes que eran prestigiosas. La movilización es una manera de peticionar ante las autoridades. Es constitucionalmente soportable. Por lo tanto, el protocolo es inconstitucional. Sobre eso nadie habla. Sobre la ley bases que es inconstitucional, nadie habla. Sobre el decreto de necesidad de urgencia 70/23, aunque haya sido votado, que es inconstitucional, nadie habla, salvo yo. Porque fui 30 años docente de Derecho Constitucional. ¿De qué quieren que hable? Quería decirles estas cosas sin enojos. Quería aclarar las posiciones, porque me parece que estamos muy confundidos. Lo que les pido a la gente del PRO, deje de ser humillada. Mírense. Juntamos millones de personas en Plaza de Mayo, nos miramos como hermanos, con las subes saliendo de los subtes, abrazados, viniendo de distintas historias políticas. Y ahora los quieren juntar con autoritarios, con groseros, con psicópatas, con tipos que no son muy prolijos en la manera de administrar el erario público. Ustedes se merecen algo más que eso. Aparte, con esto termino, les van a ofrecer lo mismo que sacarían yendo solos, o menos. Y hay intendencias donde el PRO gobierna, Vicente López, que va a ganar el PRO, porque siguen en alianza con nosotros. Y alianzas que tiene el PRO como Capitán Sarmiento, eh, que quiere ir en alianza con la Libertad Avanza, les aviso que van a perder esa elección. La provincia de Buenos Aires está muy lastimada. Está lastimado el conurbano y está lastimado el interior. El interior ganadero, agropecuario, sojero, lechero, está muy castigado. Tengan un poco de dignidad. Eso no se compra ni se vende. Se tiene o no se tiene. Los quiero mucho, nos vemos uno de estos días. Buen fin de semana.